Bueno, vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, por favor. Y vamos a versículo 29. Y aquí el apóstol Pablo está hablando con la iglesia en Corinto, es decir, una iglesia que tiene gentiles. Y en ese capítulo que tiene que ver con la resurrección física de Jesús, él dice en versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues son bautizados por los muertos. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto necesario acerca de los bautismos. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos acerca del bautismo de los gentiles. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los bautismos. Y nota que ese versículo ahí, versículo 29, parece muy raro. Y la verdad es que hay muchos escolares eruditos que tratan de estudiar la Biblia que no entienden ese versículo, no saben cómo explicarlo realmente, piensan que es un versículo que es fuera de contexto, tiene nada que ver con lo que está en su alrededor, cosas así. Tratan de explicar que refiere a algo histórico, que con los paganos. Algunas denominaciones que son heréticos, como los mormones, lo utilizan para una doctrina que tienen, porque claro, es muy fácil usar un versículo que nadie entiende para enseñar doctrina falsa, ¿cierto? Pero lo que espero, hermanos, es que después de este estudio podemos regresar a 1 Corintios 15 y entenderlo bien. ¿Okay? Porque la verdad es que habla del bautismo de los gentiles, porque Pablo está hablando con la gente en Corinto, ¿no? Entonces, primero vamos a ver los ejemplos que están en el libro de Actos acerca de gentiles recibiendo un bautismo, y por eso podemos aprender los básicos acerca de eso. Vamos primero a Actos 8. Actos 8. Actos 8 y versículo 26. La Biblia dice: Empero el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la cual es desierta. Él entonces se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, válido de Candaces, reina de los etíopes, el cual tenía a su cargo todos los tesoros de ella, que había venido a adorar en Jerusalén. Se volvía y sentando en su carro leía al profeta Isaías, y lo que vamos a ver es la historia acerca de este eunuco etíope. Entonces él es un gentil físicamente en la carne, ¿sí ve? Pero nota que él está leyendo al profeta Isaías y tiene una copia de escrituras, y que él se había venido para adorar en Jerusalén, es decir, que estaba ahí para como el festivo de Pentecostés que había pasado entre estos capítulos. Entonces, este caso, este gentil, este eunuco es un prosélito. ¿Okay? Y es por eso que Dios está mandando a Felipe a él, porque ellos no son mandados a los gentiles, no en el momento, pero siendo un prosélito, Dios lo considera un judío, por eso. Él es un religioso, es parte de la religión del judaísmo. ¿Sí, va? Pero es gentil en la carne, entonces podemos hablar de él aquí. Entonces lo que pasa es que Felipe llega a este eunuco y le pregunta si sabes lo que lees, y dice: ¿cómo puedo hacer si un hombre no me guía? Y comienza leyendo parte de Isaías 53, y con eso Felipe comienza predicando a ese eunuco acerca de Jesús. ¿Okay?
Versículo 36. Versículo 36. Y yendo por el camino. ¿Dónde está eso? Yeah. Y yendo por el camino. Ay, no, perdí la protección de mi dedo. Y yendo por el camino, vinieron a una agua. Y le dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? ¿Qué es necesario para ser bautizado? Pregunta este eunuco gentil. Okay. Versículo 37. Felipe dice, y Felipe dijo, si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces recibió el mensaje de Felipe en Isaías 53, que dice, entonces que él cree que el Mesías es Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Es lo que significa eso, que Él es el Mesías. Okay, 38. Y mandó parar al carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, estamos viendo que según este gentil, ese ejemplo ahí, tienes que creer antes de ser bautizado. ¿Sí ve? Es importante saber lo que crees y por qué estás siendo bautizado. El bautismo solo no ayuda a nadie. Si no eres capaz de creer, no tienes la razón de entender las escrituras o algo que alguien te dice acerca de eso, ¿cómo puedes ser capaz de recibir la fe? Una vez dada a los santos. ¿Sí, ve? Acuerda que este eunuco es un adulto. Alguien que es capaz de leer escritura. Vas a ver por qué eso es importante pronto. Pero nota que eso es el ejemplo te muestra ahí. ¿Okay? Entonces Felipe, él es un judío, hablando con un prosélito como este eunuco etíope, entonces él lo bautiza, no tiene problema con eso, todo bien. Pero ya tenemos otro ejemplo que es Cornelio. Vamos a Actos 10. Actos 10. Y sí, Actos 8 y versículo 37 es un versículo muy importante. Espero que su Biblia en español lo tiene. Porque creo, y no había chequeado, yo estaba mirando mi copia de las 60 que tengo, pero está ahí. Pero hay diferentes versiones de la Biblia que no tienen eso ahí, especialmente en inglés. Entonces chequea su versión en español, espero que es parte de la Biblia, no está ahí en la parte de abajo diciendo que no sabemos si eso es Biblia o no. Porque es importante creer antes de ser bautizado. ¿Cierto? Actos 10 y versículo 1 dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Okay, entonces él es un Cornelio, un italiano, un romano, pero devoto a Dios, pero no dice que él es un judío, es un prosélito que está participando en festivos y cosas así, tanto como este eunuco, ¿sí ve? Okay. Vamos a versículo 25. Y lo que pasa es que por eso un ángel habla con Cornelio y le dice que debes mandar para un hombre que se llama Simón Pedro para que él viene a su casa y da la información que necesitas, porque Dios reconoce un buen hombre que es devoto a él y trata de asegurar que la información de su evangelio llega a esa persona. ¿Sí, ve? Porque Cornelio estaba buscando la vida eterna y buscando la vida eterna es buscando a Dios. Y Dios responde a eso. ¿Sí, ve? Entonces Pablo es mandado a él, Pedro
Perdón, otra vez. Cornelio manda a algunos de sus siervos para buscar a Pedro. Y Pedro recibe una visión mostrando a él 3 veces que lo que Dios limpia está bien, no importa lo que fue enseñado antes. Y no es como lo que él aprendió del judaísmo era malo, pero Dios está mostrando algo del poder de su evangelio. Básicamente mostrándole, vea, tú puedes hablar con gentiles que no son parte del judaísmo. Entonces Pedro obedece ese mandato de los siervos. Versículo 25. Y como Pedro entró, Cornelio le salió a recibir y derribándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, álzate que yo mismo también soy hombre. Mostrando que Pedro no piensa como los papas, ¿sí ve? De la historia. No, él siendo el primer papa, él no deja que gente le adoran. Él entiende a quién todos deben adorar, que es su Dios, es Jesús. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo, vosotros sabéis que no es lícito a un hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación, mostrando que Pedro no miraba a Cornelio tanto como Felipe miró a este eunuco. ¿Sí ve? Cornelio es de otra nación, él no es prosélito, él no es judío. Aquí. Es un gentil físicamente tratando de buscar a Dios, sí, pero no había convertido al judaísmo, ¿sí ve? Es como si fuera que la visión que Pedro recibió era como un nuevo mandamiento a él para que él podía abrir la fe, como ya vimos en otro estudio cerca del bautismo de Pedro, para que él podía abrir la fe a los gentiles. Porque él es ese portero que abre las puertas. ¿Sí, ve? Él estaba obedeciendo el mandamiento de Dios, que era ir a Israel y ya. Y los samaritanos son judíos, en parte, pero ya recibió algo nuevo. 28. Vosotros sabéis que no es lícito a un hombre judío juntarse o llegarse a uno de la otra nación, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso fue la visión, el resultado. Dios mostró a Pedro que no debe pensar así ya. Algo cambió con la cruz. 29. Por lo cual llamado he venido sin vacilar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y después de aquí, Cornelio explica la visión que él tenía y que el ángel dijo que Pedro tiene información para Cornelio, que es importante porque los ángeles no predican el evangelio, es para los que son parte de la iglesia, como Pedro. Entonces Pedro predica el mismo mensaje que estaba predicando los judíos acerca de Jesucristo. ¿Sí, ve? ¿Y qué pasa después de ellos escuchando eso? Versículo 44. Versículo 44. Estando aún hablando Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, porque no era solamente Cornelio, había otros de su familia y otros ahí que siguieron y estaban buscando a Dios, pero no eran judíos, no eran prosélitos y nada. Pero vea, ellos escucharon lo que estaba diciendo Pedro, y algo pasó, recibieron el Espíritu. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Sí, ve? Pero nota que están recibiendo el Espíritu sin bautismo. Y sin siendo tocado por los apóstoles, ni nada así. Algo diferente aquí. 45. Y se espantaron los creyentes que eran la circuncisión que habían venido con Pedro. Claro, eso es diferente. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y vea que en este caso es muy claro que Cornelio y los otros que estaban ahí son gentiles completamente. Físicamente no son prosélitos. Pero algo cambió y ya son cristianos. ¿Sí, ve? Pasó aquí, 46. Porque los oían que hablaban en lenguas extrañas y que magnificaban a Dios. Porque las lenguas son para una señal.
¿Quién requiere señales? Judíos. Esto confirmó a estos cristianos judíos que esto era de Dios, incluyendo Pedro. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguien impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó bautizar en nombre del Señor. Y les rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Y vea que aquí estamos viendo que creencia resulta en salud, no agua, no el bautismo. Pero el bautismo muestra lo que ya pasó por creyendo. ¿Y cómo fueron bautizados? Como vimos en el bautismo de Pedro, fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, porque es en el nombre del Señor. ¿Sí ve? Y Pedro estaba haciéndolo, mostrando el ejemplo del bautismo para los gentiles en estos días. Entonces, número 1, crees antes de que eres bautizado. Número 2, entiendes que creencia es lo que resulta en la salvación, no es por metiéndose en agua. Agua no es un mecanismo para recibir la salud, es por la sangre de Cristo que Dios limpia su pecado. Y no puedes tocar esa sangre. Es algo espiritual. Ya vimos que es por el Espíritu Santo bautizando a usted en el cuerpo de Cristo que todo eso pasa. Ya vimos todo eso. Pero para los que quieren saltar a este mensaje, entiende eso. Si crees que agua salva, usted no entiende nada de la Biblia. Lo siento, es verdad. Su decisión si quieres escucharme ya o no. Pero te lo ruego, por favor, regresa a la introducción a ese mensaje. Si no quieres escuchar más, y escucha eso para que lo veas claramente. Bueno, sabiendo estas cosas, ya podemos entender dos grupos de versículos en la Biblia que son muy raros y que son utilizados de muchos para mostrar la importancia, por ejemplo, del bautismo de agua para que puedas ser salvo. Y también versículos que algunos enseñan para decir que no tenemos que ser bautizados de agua en estos días. ¿Sí, verdad? Porque Pedro dice, si crees, ¿por qué no voy a bautizarte? Claro. ¿Sí, ve? Y aquí, Felipe con el eunuco, si crees, puede ser. Es una cosa que estamos viendo aquí. Cornelio y también el grupo que estaba ahí con Cornelio, ellos podían entender lo que estaban escuchando. Por eso recibieron y creyeron todas las palabras de Pedro acerca de Jesús de Nazaret. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16 y versículo 15, Jesús dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús hablando a Pedro y los otros apóstoles que estaban ahí, los 11. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero Manuel, me dijiste que siendo bautizado tiene nada que ver con siendo salvo. Espera. Mas el que no creyere será condenado. Y vea que el enfoque de ese versículo es creencia, no el bautismo. Lo que importa es si crees o no. Pero si crees, vas a ser bautizado. ¿Sí ve? Entonces, personas usando eso para decir que el bautismo de agua es necesario para recibir el Espíritu Santo, completamente ignoran Actos 10. Hay algunos con la denominación ortodoxa que van a decir que Dios hace cosas de maneras diferentes, no voy a limitarle. Pero no quieren decir que ya Dios cambió lo que está haciendo y quieren saber qué aplica a nosotros hoy en día. Ellos no quieren decir eso, tratando de ser como alguien neutro, pero realmente no están recibiendo la revelación progresiva que Dios está dando a nosotros hoy en día, que es este bautismo de los gentiles. Esto es lo que debemos hacer en estos días. Y vea si es un judío, tanto como este eunuco, no físicamente, pero espiritualmente. ¿Okay?
en ese tiempo. O si eres gentil, esto aplica a ti. Lo mismo. Es como si fuera que partes del bautismo de Pedro sigue aplicando en ese bautismo de los gentiles, porque Pedro bautizó en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Hoy en día hacemos lo mismo. Okay. También vamos a 1 de Corintios 1. 1 de Corintios 1. Entonces, las denominaciones que usan esto para enseñar que el bautismo de agua es necesario para ser salvo, como los campbelitas, otro nombre de ellos, las iglesias de Cristo se llaman. Ellos creen que el agua salva. Van a decir que no, pero eso es lo que creen, necesitas ese agua. Sin ese agua no es posible. ¿Sí ves lo que creen? 1 de Corintios 1. Y eso tiene que ver con los hiperdispensacionalistas que dicen que lo que importa es el evangelio, no tienes que ser metido en agua. Otro nombre de ellos son los secadores, porque no usan agua. Hay nombres interesantes para esos grupos, pero para ser respetables, llámalos creyentes de gracia o hiperdispensacionalistas. Pero ellos van a decir que nosotros no dividen como debemos, lo que van a decir. Tienen el evangelio correcto, pero ellos rechazan el bautismo de agua. Lo miran como si es algo que está tratando de ponerte en servidumbre. Claramente, eso no es verdad. Es algo que Dios había dado a nosotros para hacer. ¿Sí, verdad? Pero 1 de Corintios 1 y versículo 14 dice, y yo estoy en Romanos, qué locura. 1 de Corintios 1 y versículo 14, Pablo hablando con la iglesia en Corinto y hablando de ellos acerca de divisiones, como personas diciendo que ellos siguen a Pablo y otros a Apolos, otros a Pedro, etcétera, etcétera. Okay. Y versículo 13 dice, ¿es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Mostrando, no debes pensar así. 14. Doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado más que a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estefanas. Mas no sé si haya bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no se ha hecho vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz a la verdad, insensatez es para los que se pierdan, mas para los que se salvan es a saber para nosotros, poder de Dios es. Y los creyentes de gracia, ellos usan estos versículos para decir que, vean, Pablo está dando gracia porque no bautizó a todos en Corinto. Lo que importa es el evangelio de Cristo y predicando la cruz. Entonces, algo cambió con Pablo y dio cuenta que no tenía que bautizar. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Eso es como lo explican. Jesús versículo no dice nada de eso. Solamente dice, número 1, que Pablo bautizó a Crispo, Gallo, la casa de Estefanas. Eso es muy claro. Y vamos a ver eso pronto. Fue él que comenzó la iglesia en Corinto, si no sabía. ¿Sí, verdad? Esa es la primera cosa. Él no dijo que no bautizaba, sí, lo había hecho. Y número 2, no está diciendo que ya no es para nosotros, ya no es para la iglesia. Solamente está diciendo que él fue mandado, su misión es más predicar el evangelio. Eso es principal, porque lo que importa para la vida eterna es creer. ¿Sí ven? Si crees y no eres bautizado, vas a ir al cielo. Porque el bautismo de agua no es necesario para ser salvo. Piensa en ese hombre que estaba ahí al lado de Jesús en la cruz. Ese ladrón, y que él creyó antes de morir. Él no tenía tiempo para ser bautizado en agua.
Pero Jesús había dicho a él que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Jesús murió antes de él. Entonces el Nuevo Testamento comenzó ahí, cuando Jesús murió. Y él creyó en el Señor. ¡Boom! Todo bien. Lo que importa es si crees. No el bautismo de agua, pero debe ser bautizado. Entonces no puedes usar esos versículos para decir que ya no debemos ser bautizados. Acuerda que Pablo había bautizado a algunos en Actos 19. Después de Actos 18, donde él bautizó a Crispo y Gallo y la casa de Estefanas. Él no es contra el bautismo de agua. Solamente está diciendo que no debes dividirse por eso. No debes pensar que estás siguiendo a mí, dice Pablo, porque yo te había bautizado. En lugar de eso, qué bueno que bauticé a los líderes para que ellos puedan mostrarte la importancia de seguir a Cristo. Él es la persona que todos seguimos. No debemos dividir, no debemos tener grupos y denominaciones. ¿Y qué tenemos hoy? Denominaciones. No debe ser así. Es triste. Todos deben ser creyentes de la Biblia, porque eso no es una denominación. Eso es siguiendo la Biblia, como dice ahí. Pero bueno, cuando entiendes todo esto aquí, eso resulta en una doctrina, en teología sistemática y cosas así. Y la historia de cristianismo, especialmente con los anabautistas y todos ellos, que se llama credo bautismo. Credo bautismo. ¿Qué es? Bautismo de creyentes. Porque debes creer, eso es lo que importa. Recibiste el Evangelio de Cristo, crees que en Jesús, que arrepentiste hacia Dios por lo que eres un pecador y poniste su confianza en Jesucristo y su obra Calvario para salvarte. Si crees en eso, ya puedes ser bautizado en algo. Es decir, si no eres capaz de creer y manifestar eso, lo menos con su boca, o con una manera de comunicar, mejor dicho, para los que no pueden hablar, ¿sí ve? Entonces no debe ser bautizado. Eso es importante porque en la historia de la iglesia salió otra creencia acerca del bautismo de agua. Y eso dominó en la mayoría de la historia de cristiandad, para decirlo así. Y eso se llama pedobautismo. Pedobautismo, que es el bautismo de bebés. Y la razón por eso es porque había un padre en la iglesia que se llama Cipriano, que creyó que el bautismo de agua regenera a la persona, que es necesario para ser salvo. Entonces él quería bautizar a los bebés tan pronto posible. No quería esperar hasta el 8º día, como siguiendo el ejemplo de lo que pasó con los niños para ser circuncidados y ser parte del judaísmo, como lo que pasó con Jesús cuando era bebé. No, hazlo tan rápido posible. Tenemos que limpiar ese pecado original. Todo eso tiene nada que ver con la Biblia. La regeneración bautismal es una doctrina falsa, porque agua no salva. Y están pensando en el bautismo de agua. Si estaba pensando en otro bautismo, como siendo bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, eso sería diferente, pero están hablando específicamente de que cuando ellos meten ese bebé en agua o ponen un poco de agua encima de su frente, que eso regenera el bebé. Falsedad. Y esta nueva palabra aquí salió después de casi 1000 años de personas creyendo ese pedobautismo. Y los anabautistas y otros que dieron cuenta acerca de la verdad, acerca del credo bautismo que se ha enseñado en la Biblia, esta palabra salió de los que no creyeron eso. No, es bautismo de bebés, pedobautismo. Ustedes son credo bautistas, o como quiere decirlo. Ellos llamaron al grupo que creyó en credo bautismo, esos anabautistas, eso porque dijeron que los anabautistas están bautizando personas otra vez. Pero para los anabautistas, ellos no creyeron eso. El bautismo que tenían cuando eran bebés no contaba porque no eran capaces de creer. ¿Sí ven?
Nota también que no hay ningún ejemplo directo en la Biblia de un bebé siendo bautizado en agua. Ninguno directo. Como ya había dicho en este estudio, hay como solamente uno que es indirectamente ahí, que tiene que ver con el bautismo de Moisés, cuando los bebés en las manos de sus adultos caminaron y cruzaron ese mar Bermejo, pero no tocaron agua ahí. Pero fueron bautizados los bebés. Eso es todo, y ni siquiera habla de bebés ahí. Si lees, tienes que asumir que había bebés. Y no es, es racional asumir eso, creo, pero ni siquiera cuenta como un bautismo de agua, porque no tocaron agua. ¿Sí, verdad? Cuando mira todos los ejemplos que vimos en esta serie, en Actos y todo eso, ningún bebé es bautizado ahí. Porque son inocentes, están bien con Dios. Dios no tiene un pecado ahí, van a ir al infierno si no reciben un poco de agua en el frente. Es una enseñanza del diablo. Es por muchos creyendo eso, esa regeneración bautismal, que muchos no querían recibir a Cristo, recibir el Evangelio y creer en el Evangelio de Cristo, y por eso se quedaron condenados. Se quedaron ahí en su pecado, porque no creyeron, como había dicho Jesús en Marcos 16. Si no crees, vas a seguir condenado. No recibís a luz del mundo. No, es que yo fui bautizado cuando era bebé en la iglesia católica, que nací católico y voy a quedarme católico, o comencé ortodoxo y voy a seguir ortodoxo, o comencé protestante, yo no sé cuál, luterano, lo que sea, y voy a seguir así. Es por gente ni siquiera sabiendo lo que están diciendo, que recibieron esa doctrina falsa y tienen eso metido en su cabeza. También puede ser que no confían en eso tanto, pero van a pensar que el bautismo de agua es importante. Y por eso cuando dices que creyendo en Cristo es todo lo que importa para ser salvo, te miran como eres un loco. Dicen, no tengo que hacer algo, al menos ser bautizado en agua. O si estás ahí evangelizando con otros, vas a escuchar decir, si eres salvo, y ellos dicen, no, yo fui bautizado, como si fuera que son lo mismo. Todo eso, más que 2000 años de historia, resultó en viendo eso cuando estás ahí tratando de hablar con otros acerca de Cristo en esos días. Es el resultado de esas doctrinas falsas, de pelo-bautismo y regeneración bautismal. El renacimiento que te regenera es algo espiritual por el Espíritu Santo y ya. Tiene nada que ver con tocando agua en un fuente, una bañera, lo que sea. Un tanque de agua, un estanque, un lago, no importa. Bueno, después de todo eso, ¿por qué debes practicar creer el bautismo en estos días? Vamos a 1 de Pedro 3 otra vez, porque Pedro abrió el portero de la fe a los gentiles. Y vea que él reconoció que ellos sí creyeron en Cristo, sí tenían el Espíritu Santo, pero él no quería impedirles recibir un bautismo de agua. Y él bautizó a ellos tanto como él bautiza a los judíos en el nombre del Señor. Mateo 28. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Y versículo 1, Pedro explica lo que pasó, él explica en el contexto lo que pasó con Noé y al menos 8 personas que fueron salvas por agua en el diluvio y no tocaron agua, estaban en el arca, ¿cierto? Y después él dice 21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva a nosotros también. Sí, el bautismo salva, sigue leyendo. No quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo. Si saco ese paréntesis y leo el versículo otra vez, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva a nosotros también por medio de la resurrección de Jesucristo. Lo que salva es el evangelio, la resurrección de Jesús. El bautismo es una figura de eso.
Y corresponde a nosotros hacerlo. Por eso Pedro lo dice. ¿Sí, verdad? Y si lo hace, muestra que tienes buena conciencia con Dios, que quieres vivir para Él. Es decir, hoy en día el credo bautismo muestra, y es una manera, usted obedeciendo ese mandamiento de Dios, de comenzar su discipulado con Dios, de comenzar su camino con Él. Que eso es el punto de hacer eso. Si eres bautizado, número uno, estás identificando con nosotros cristianos que ya vimos en toda esta serie y en todos estos estudios, que ellos, por su propia voluntad, siendo gente que podían entender lo que estaban escuchando y creer, ¿sí, verdad? Ellos comenzaron su camino con Dios así, con siendo bautizados. Es siempre lo que vimos. No importaba dónde. Okay. También es un testimonio público de su fe. Que usualmente en estos días, si participas en credo bautismo, vas a invitar a su familia, especialmente familia que no son salvos, para que ellos lo vean. Y con usted siendo metido en el agua y sacado del agua es como mostrando que moriste y resucitaste por Cristo. Y es un buen momento de dar el evangelio de Cristo ahí, explicándoles que el agua no limpió sus pecados, fue la sangre de Cristo. Pero lo haces para confesar su fe. Y usualmente también los que hacen este bautismo usualmente dan su testimonio a todos que están ahí. Es su primer momento de dar una confesión pública de su fe. Y bueno, si algún día yo puedo bautizar a alguien de esta manera, yo voy a hacer que ellos hablen de lo que pasó con ellos. Es importante dar su testimonio. ¿Sí, ve? Eso muestra la buena conciencia que tienes en Dios, porque quieres decir a otros lo que Dios había hecho para ti. ¿Sí, ve? Entonces Pedro dice, eso no salva, pero te corresponde. Lo que te salva es lo que Jesús había hecho en Calvario. Pero muestra buena conciencia. Eso no limpia la inmundicia en la carne, no limpia pecado. Eso es inmundicia, ¿no? Es un pecado, no limpia eso. Agua no hace eso. Entonces hoy en día, puede ser que recibiste a Cristo porque creíste en el Evangelio, pero estaba ahí para años haciendo yo no sé qué. Pero diste cuenta que ya debes vivir para Dios. Puede ser que estaba en colegio y regresaste un poco al mundo. Y no estaba, había una pelea ahí, pero no entendiste todo. Pero ya, yo quiero ser serio con Dios. Quiero dar mi vida a Él. Ok, la primera cosa. Busca una iglesia buena y debe ser bautizado ahí. ¿Sí, verdad? O lo correcto es ser como cristianos deben hacer las cosas. Y gracias a Dios lo había hecho también. Que después de creer, debe ser bautizado. Y gracias a Dios, yo lo había hecho como que un mes y medio después que era salvo. Tristemente, por mi celo, para decirlo así, fue bautizado en una iglesia de Pentecostales Unidos. Eso era incorrecto. Entonces tenía que arrepentir de eso, que ellos no bautizan de manera correcta. Y después fue para ser bautizado en una iglesia bautista, admitiendo mi fe, lo que creí. También Actos 18. Actos 18. La segunda razón para practicar credo bautismo. Actos 18 y versículo 8. Aquí vamos a ver lo que pasó con Pablo en Corinto. Actos 18 y versículo 8 dice: Y Crispo, el príncipe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y fueron bautizados. Mira que creen y son bautizados. Ya habíamos visto en 1 Corintios 1 que Pablo bautizó a Crispo. ¿Sí ve? Él creyó y fue bautizado. 11. Ya tenemos muchas personas en la iglesia, en la casa
de Crispo y grupos de corintios juntando ahí, en una casa, ¿sí ven? Versículo 11. Y se quedó allí, hablando de Pablo, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y ahí Pablo comienza con ese grupo de personas en la casa de Crispo, enseñándoles de las cosas de Dios. Y después él se va. Y cuando él no está ahí, él escribe esa epístola de 1 de Corintios. ¿Y cómo comienza esa epístola? 1 de Corintios 1 y versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo está ahí? Porque hay creyentes ahí. Y esos creyentes fueron bautizados. ¿Okay? ¿Cuáles son los... ¿Sí ven? Eso resultó en una iglesia local ahí. Entonces, si eres bautizado es porque vas a vivir para Dios. Cristo vivió para Dios. Estefanos vivió para Dios. Gallo sí. ¿Sí ven? Entonces, cuando buscas una iglesia local y encuentras una donde quieres ser bautizado cristiano en estos días, una razón por qué vas a hacerlo es porque tú quieres vivir para Dios. Entonces vas a participar en las cosas de su iglesia local. Vas a ser activo en esa iglesia. Vas a interactuar con las cosas que hacen aparte del servicio, como evangelizar o tratar la comida a la gente con tratados o lo que sea. Ir a las reuniones de oración si tienen eso. Ir a las reuniones de damas y los de hombres, que usualmente oran, estudian y comen. Qué bendición, ¿no? Todo eso. Vas a involucrarse. Y cuando haces, creo, el bautismo, tanto como debes hacerlo, es porque tú quieres unirse con esos hermanos ahí en su comunidad y tener un impacto para Cristo ahí. Es decir, quieres ser como un miembro de esa iglesia. ¿Sí? Hoy en día hay algunas iglesias locales que son de bautistas independientes que sí requieren que eres bautizado en agua en esta manera para que puedas ser un miembro. No, hay diferencias en eso. Algunos van a aceptar el bautismo de otro lugar, otros no. Lo que importa es que si lo hace de la manera correcta, entendiendo que agua nos salva, que es el evangelio de Cristo. Jesús te salvó. ¿Si entiendes eso? Está bien en mi iglesia. Pero si no fuiste bautizado, tenemos que hacer eso antes de que puedas ser un miembro. ¿Okay? ¿Qué es un miembro en una iglesia local? Es uno de los hermanos que sí pueden participar en votos acerca de cosas, negocios que están en la iglesia, como, cuidando de esos negocios que viste en Actos 6, con el edificio, con comida, lo que sea para los hermanos, ayudando con todo eso. Sí, eso es parte de ser un miembro. Y si no eres miembro, no puedes votar. Yo no voy a tener que un hermano que está en otra iglesia, si él participa en la reunión de negocios, que él vota como si fuera que él sabe lo que está pasando en la iglesia local de nosotros. No, él no es un miembro en esa manera. Es un miembro porque es parte de la iglesia, es salvo, gloria a Dios por eso. Pero especialmente si él había hecho esto en su iglesia local, él sabe que no puede votar acerca del negocio de mi iglesia local. Somos autónomos. ¿Sí, verdad? Pero más importante que eso, porque si quieres ser un miembro por eso, no entiendes por qué quieres vivir para Dios. Entonces, viviendo para Dios es mucho más que arreglando las cosas civiles. Eso es básicamente nada. Es como tercera, cuarta en la lista de prioridades que debes tener para ser un miembro de su iglesia local. Porque más que todo, siendo un miembro significa que representas esa iglesia local en su comunidad. Que eres un discípulo de Cristo y eres alguien que existe ahí. Que eres alguien a quien, si alguien escucha de su iglesia local en la comunidad, van a hablar de ti. Un ejemplo de un hermano ahí. Ese hermano, yo no sé, hermano Eduardo en mi iglesia. ¿Sí, ve? O hermano Casey, o hermano Joe, o lo que sea.
Porque sabes que la iglesia local es más que los pastores y más que los enseñadores, es todos los hermanos que están ahí. Y si eres un miembro, debes estar ahí viendo para Dios, vas a tener un testimonio. ¿Sí? Puedes perder eso si no tienes testimonio. Era algo fuerte con los anabautistas. Ellos, si eras bautizado debajo de ellos en esta cosa del credo del bautismo, tú querías tener testimonio. Y si no, no podías seguir miembro de su iglesia local. Eran muy serios con eso. ¿Sí, ve? Porque siendo activo en la iglesia local significa que estás representando desde su comunidad. ¿Eso es más importante que representando a Cristo? No, porque representando a Cristo como debes, asegura que vas a representar a la iglesia local de la manera que debes. Todo enfoque en Él. Pero si yo voy a dar un ejemplo de un cristiano en mi iglesia local, va a ser alguien que realmente vive para Dios. Entonces ellos van a ser los miembros, es muy simple. Que ellos realmente importan lo que están haciendo para Dios y también lo que otros en la iglesia local están haciendo o no haciendo. ¿Sí, verdad? Porque todos nosotros estamos tratando de vivir para Dios juntos, como una comunidad. Pero bueno. Entonces va a concluir, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Yo sé que ese estudio era más yo hablando, pero la verdad es que vimos tanta doctrina en esa serie que esto debe ser muy obvio ya, con todo lo que había enseñado doctrina. Entonces mejor que nosotros estamos ahí hablando y ya. Llegar todo ahí de una manera directa acerca de animándote a vivir para Dios. Cristiano, si no eres parte de una iglesia local, busca uno. Debes ser bautizado, debes participar en esa iglesia. Si no hay uno que tiene creyentes, puede ser que Dios te está llamando a comenzar uno. ¿Quién sabe? Pero es importante hacer eso. Dios había dado el mandamiento por una razón. ¿Sí, verdad? Pero bueno, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y para concluir, vamos a regresar explicando ese versículo que vimos en la introducción. Porque ya sabes que el bautismo de gentiles era un problema para la iglesia en Corinto. Estaba confundido de eso. Ellos pensaron que si Pablo bautiza a alguien, esa persona es con Pablo. Como eso es una manera de separar a los hermanos. ¿Sí ven? Todo eso es incorrecto. Entonces, parte de la razón por que Pablo escribió esta epístola era corregir ese asunto. ¿Sí, verdad? 1 Corintios 15, vamos al versículo 12. Y acuerda que este capítulo es un capítulo famoso acerca de la resurrección física de Jesús. Si Él no había resucitado físicamente, su fe es vano, como vamos a ver, testigos de Jehová. 1 Corintios 15, musulmanes. 1 Corintios 15 y versículo 12. Mas si se predica a Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Buena pregunta de Pablo. Esa cosa principal. Eso es la evidencia del cristianismo. Sigo a Cristo yo hoy en día porque Él realmente resucitó entre los muertos. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún os estáis en vuestros pecados, porque tiene que ser que Cristo murió por sus pecados. Si Él no había muerto, si Él no había resucitado, no puedes recibir justificación. Romanos 4. Y versículos 24 y 25 por ahí, el fin de ese capítulo. La resurrección es primordial, es una cosa fundamental acerca de siendo justificado en los ojos de Dios. 18. Luego también los que durmieron en Cristo son perdidos. Claro, porque ellos murieron en Cristo para nada, Él no resucitó.
19. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más desdichados somos de todos los hombres. Amén. Que es mejor comer, beber y ser alegre porque mañana mueres si todo esto es una cosa falsa. Cristianismo es completamente inútil, no ayuda para nada si no es la verdad. Si hay muchas personas que piensan que, mi religión es bueno porque funciona. Eso, ¿y qué? Eso no vale para nada eternamente si no es la verdad. ¿Quién importa si funciona un poco por ahí? La verdad funciona mejor, número 1. Y número 2, te da la vida eterna, para que siga después de que su corazón deja de latir. Pablo entendió eso. ¿Tú crees que él está haciendo esto para ser popular o algo así? No, es la verdad. ¿Sí ve? 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Es decir, Pablo diciendo, vea, él resucitó. Entonces, esta cosa hipotética es una cosa, no tiene que preocuparse de eso. Pero lo digo para que la gente que están enseñando que Él nos resucitó dan cuenta que eso es incorrecto y deben cambiar su creencia ahí en Corinto. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos y Él es hecho primicias de los que durmieron, que Él era el primero que resucitó de entre los muertos. ¿Sí, ve? Porque por cuanto la muerte vino por hombre, Adán, también por hombre vino la resurrección de los muertos, Jesús, el segundo Adán. Porque a la manera que todos en Adán mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Mira el enfoque del capítulo hablando de la muerte y la resurrección física de alguien. Esto es el contexto, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Ese por significa ¿qué? A causa de. ¿Los muertos en quién? Los muertos en Cristo. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues son bautizados por los muertos? Es una pregunta retórica de Pablo diciendo, vea, usted bautiza y hace eso de meter a alguien en el agua y sacarlo para representar no solamente lo que pasó con Cristo, pero lo que pasará contigo. Especialmente si mueres físicamente y mueres en Cristo y duermes en Él. Usted va a regresar. Este versículo aquí es el versículo de doctrina contextual, de enseñar que el bautismo de los gentiles representa lo que va a pasar en su futuro. Estás dando profecía, que en el futuro vas a regresar, vas a resucitar. No es Romanos 6, como muchos enseñan, no, es aquí. Entonces yo no sé por qué esos hermanos no entendieron, los eruditos no entienden por qué ese versículo está ahí en el contexto, es obvio, porque está ahí. Porque Pablo quería mostrar a los corintios por qué deben ser el bautismo de los gentiles. Y la importancia de eso, ¿sí ve? Porque si lo hacen, están testificando lo que creen acerca de Cristo y también de nosotros en el futuro. Y por eso, si sigues leyendo, vas a ver a Él diciendo, ¿y por qué estamos aquí sufriendo? Mostrando que vas a comenzar su discipulado y seguir caminando con Dios, siendo un ejemplo de Cristo y padeciendo con Él. Porque sabes lo que pasará en el futuro. Y vale la pena si puedes convertir solamente un alma para Cristo. ¿Tú sabes que un alma vale tanto como todo el mundo? Eso es lo que dice la Biblia. Jesús lo había dicho en una de sus parábolas. Un alma. Entonces, si participas en solamente la salvación de una persona, eso cuenta como todo el mundo. Imagina 2, imagina 3. Imagina una persona que también discipulas para que ellos hacen todo bien y eso repite en sus vidas. ¿Sí, va? Eso es cristianismo, hermanos. No es una religión, no es nada así, es lo que eres. Un hijo o hija de Dios, tratando de seguir en este mundo. ¿Sí, va? Entonces, espero que ya entiendas por qué debe ser bautizado por los muertos. Porque usted morirá pronto, pero vas a regresar de entre los muertos, tanto como su Salvador.
Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros acerca de este bautismo de los gentiles. Y Señor, le damos gracias por mostrarnos todo eso en la Biblia y ayuda a nosotros a mostrar a otros la importancia de seguir a ti. Después de creyendo en ti y en su Hijo para ser salvos, que ellos toman la decisión de seguirte y obedecer el primer mandamiento que había dado a ellos para su santificación, que es ser bautizado. Una manera que ya vimos. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos,